Saludos cordiales. El día de hoy vamos a resolver un tema típico, un ejercicio típico de bachillerato en lo que es física. Se trata del calor específico. Como sabemos, el calor específico es cuánto necesita un gramo de una determinada sustancia para aumentar su temperatura en un grado. La cantidad de calor que se ha aplicado en este sistema o en esta masa se conoce como calorías aplicadas y se usa la cantidad de calorías que usamos para calentar un gramo de la sustancia que vamos a analizar. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el calor específico del agua, nos referimos a cuántas calorías necesitamos aplicar a un gramo de agua para aumentar su temperatura en 1 centígrado. Existen una serie de tablas en Google que pueden encontrar en las cuales se especifica cuál es el calor específico de cada una de las sustancias que podemos nosotros encontrar en la naturaleza. Pero en física es muy común que se pregunte encontrar el calor específico de un determinado elemento a partir de el conocimiento de otras variables que intervienen en este elemento, en este sistema termodinámico. Por ejemplo, nos pueden dar la cantidad de calor que se ha aplicado, que serían las calorías. Nos pueden dar la masa que tenía el sistema y nos pueden dar la temperatura que cambió. Entonces nosotros podremos encontrar lo que es el calor específico en ese caso. Bueno, para analizar este tipo de ejercicios lo que vamos a hacer es partir de la fórmula, la fórmula inicial que nos permite encontrar cada una de estas variables. Como sabemos nosotros que el calor específico, o qué es el calor, pues el calor es cuán rápido se mueven los átomos o las moléculas dentro del elemento, y pues este movimiento, el movimiento de los átomos, produce calor, y eso es lo que genera que el sistema incremente o disminuya su temperatura. De esta manera nosotros vemos relacionadas estas variables. Entonces, cuando hablamos del calor específico de un cuerpo, un momento, vamos a quitar esto. Cuando hablamos del calor específico de un cuerpo, nos referimos a cuánta energía este cuerpo absorbe para elevar su temperatura. Entonces, para encontrar el calor específico, trabajamos con varias variables. La primera que necesitamos es la cantidad de calor, que se administra, y esa se expresa en calorías. Matemáticamente se usa la letra Q. Esta Q está expresada como denominador del cociente entre la cantidad de calor que hemos aplicado al sistema termodinámico o a la masa, y en el denominador pues tendremos primeramente la masa que vamos a estar calentando. La vamos a expresar con la letra M. Entonces, ¿cuánta cantidad? La cantidad del determinado elemento que queremos elevar su temperatura. Seguidamente necesitamos saber la temperatura, delta T. La temperatura la expresamos como delta T, y delta T pues no es más que cuánto cambió la temperatura. En física y en matemáticas se emplea delta T para expresar el cambio de temperatura o cambio de algo que hubo. Por ejemplo, si yo digo delta V, sería cambio de velocidad, y en fin. Delta T, que se expresa como la temperatura final que alcancé menos la temperatura inicial, o sea, en qué temperatura inicié. Temperatura inicial.
Y de esta manera, por ejemplo, si yo tuviera un sistema en el que la temperatura se incrementó desde los 24 grados, sería la temperatura inicial, 24 grados, se incrementó hasta 48 grados, 44 grados, o sea, grados. Entonces me pregunta, el valor de delta T en este caso sería pues 24, 34, 44 grados centígrados. Y de esta manera encontramos delta T, grados centígrados. Grados centígrados. Ok. Pero generalmente no se nos pide encontrar el calor específico. Generalmente se nos pide encontrar otras variables. Por ejemplo, se nos puede pedir que encontremos la masa de un determinado elemento, o nos pueden pedir que encontremos cuánto cambió la temperatura, asimismo cuánto calor hemos suministrado. Entonces lo que se debe hacer es despejar las variables que nosotros tenemos interviniendo en la ecuación. Por ejemplo, aquí está despejado el calor añadido o las calorías que hemos aplicado al sistema, y el calor específico, como sabemos, es un calor que varía, un valor que varía de un elemento hacia otro. Por ejemplo, el agua, que es el más alto, tiene un valor 1, y de ahí empiezan a bajar los valores, o de acuerdo a la masa en la que estemos analizando. Segunda variable es la masa. ¿Qué masa vamos a tratar? ¿Cuánto es la masa que estamos calentando o disminuyendo su temperatura? Y finalmente, la temperatura que hemos alcanzado, el cambio que se ha alcanzado de temperatura. Vamos a seguir por acá. Bueno, para entender con mayor claridad lo que es el calor específico, vamos a resolver el primer ejercicio. Por ser el primer ejercicio, vamos a resolver uno de los más sencillos. En este ejercicio, bueno, vamos a partir del análisis del problema y proponer la solución. Bueno, dice una masa de plomo. Muy bien, el plomo sabemos que tiene un calor específico. Vamos a ir escribiendo los datos. Tiene un calor específico el plomo. Calor específico del plomo es, ahí está dado, 0,031 calorías sobre gramos por grados centígrados. ¿Listo? Muy bien. Una masa de plomo, ¿de cuánto es la masa? La masa tiene 350 gramos. 350 gramos. 350 gramos. Perfecto. Y absorbió, dice absorbió 1750 calorías. Entonces, calorías lo denotábamos como Q, y las calorías que absorbió son 1750 calorías. Perfecto. Dice calcular la variación de temperatura que sufrió. Bien, el dato que nos falta es variación de temperatura. Este dato no lo sabemos. Vamos a ponerle una interrogación.
Muy bien. Seguidamente lo que vamos a hacer es partir de nuestra fórmula inicial, que nosotros ya sabemos que es C, o sea, calor específico, que es igual a ¿qué? Al cociente entre las calorías dividido para la masa por la temperatura del sistema, cuánto cambió. Ahora vamos a delta T, sí, delta T, vamos a borrarlo. Estamos trabajando con delta T, delta T, listo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es despejar nuestra variable, la variable que necesitamos, que es delta T. Entonces para ello vamos a usar otro color, vamos a despejar, empezar despejando. Entonces tenemos que delta T, el cambio de temperatura es igual a, tenemos esta variable que como estaba dividiendo la pasamos al otro lado a multiplicar, y pues C que está multiplicando la vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué nos queda? El cociente entre Q como numerador, Q, M, que es la masa, tenemos las calorías que hemos aplicado, dividido para la masa, y a continuación está el calor específico, lo vamos a pasar aquí, calor específico. Listo, ya estamos. Y ahora el paso final sería reemplazar los valores del ejercicio en la fórmula que hemos encontrado para encontrar la variación de temperatura del cuerpo. Muy bien, vamos a continuar con azul y vamos a decir que delta T va a ser igual a que al cociente entre Q, que es la cantidad de calorías absorbidas, que eran 1750 calorías. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos en el denominador? Nos dice que en el denominador vamos a usar la masa. ¿Qué masa teníamos? Pues eran 350 gramos. Vamos a poner por acá 350 gramos. ¿Listo? Y esto multiplicado por C, que es el calor específico del elemento que estamos analizando, en este caso el plomo, cuyo valor es 0,031 calorías sobre, bueno, vamos a ponerle todo esto sobre gramos por grados centígrados. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar un poco más acá abajo y vamos a seguir despejando. A este punto vamos a simplificar, vamos a eliminar esto, calorías con calorías, ya que está en el numerador y el denominador, y así mismo vamos a eliminar gramos con gramos, ya que está en numerador y denominador. Esto siguiendo la ley de cocientes, en la que nos dice que si yo tengo A partido entre B
y esto en el denominador C partido entre D. Entonces eso es igual a B por C, B por C, y en el numerador A por D, o sea, medios con medios y extremos con extremos. Entonces acá tenemos A por B. Entonces, valiéndonos de esa regla, nosotros aquí es como si juntáramos, si tuviéramos en el numerador calorías y en el denominador tuviéramos calorías, entonces podemos eliminar. Es como si tuviéramos gramos en el numerador y gramos en el denominador, podemos simplificar. Y el 1750 sería A, 350 por 0,31 sería C, porque recordemos que 1750 al no tener denominador se le pone denominador 1. Y 350 por 0,31 sería C y D sería el 1 también porque no hay denominador. Seguimos. Bueno, entonces en el numerador nos quedaría 1750 y en el denominador nos quedaría el producto de 350 por 0.031 y eso nos da 10,85. ¿Listo? Aquí no tenemos ninguna unidad de medida, entonces vamos a poner denominador, ya que en el denominador del denominador tenemos todavía grados centígrados y esa aún no la hemos simplificado, pero valiéndonos de esta regla que les había explicado, entonces vamos a reescribir y vamos a multiplicar este extremo con este extremo. Recordemos la ley que extremos con extremos y medios con medios. Entonces tenemos aquí extremos con extremos y medios, que es el denominador de esta fracción que está invisible pero que hay un 1 ahí, medios con medios. Entonces nos quedaría en el denominador esto y en el numerador esto, pero a su vez el grado centígrados pasaría al numerador. Entonces vamos a ver cómo sería 1750 grados centígrados dividido para 10,85. ¿Listo? Y eso nos da un valor de 1750 dividido para 10,85 nos da 161, vamos a redondear, 29. Listo. Centígrados, pues al ser centígrados la cantidad inicial nos queda el resultado también en grados centígrados. Un momento, esto se va a tomar en grados centígrados. ¿So? Listo. Y esta sería la respuesta. Entonces, la variación que ha sufrido nuestro sistema ha sido de 161,29 grados centígrados. Esa ha sido la variación de temperatura que ha tenido la masa de plomo de 350 gramos.
al aplicarle 1750 calorías. Ok, y hasta ahí terminaríamos lo que es el primer ejercicio de lo que es calor específico en un cuerpo en el cual se nos ha pedido calcular la variación de temperatura. Hasta la próxima, chao chao.